Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel, amada Mishpajá, preciosa familia alrededor de las naciones. Les saluda su Aj Mauricio Leandro López de la República de Colombia, estudiante de Raíces Hebreas aquí en las preciosas Kehilá de Yehoshua. Saludos especiales para nuestros amados mentores, nuestro amado More Aaron y nuestra amada Mora Araceli de Morales, al igual que el cuerpo de Morín de esta preciosa Kehilá. Y un saludo especial a todos los radioescuchas de Radio Shalom, la estación con el Ruaj. También a las personas que nos siguen en el amor del Eterno, llegando a la verdad del Eterno y al corazón y a los deseos de nuestro Padre Celestial, de nuestro Abba, Jehová, por medio de las redes de Telegram, las redes de WhatsApp, las redes de YouTube y de Facebook. Toda rabada al Eterno por esta extensión de su verdad para su reino. Bien, amada familia, abordando esta hermosa parashat, es importante entregar todo a nuestro Abba Kadosh, en su precioso Ruach, quien es el que nos aconseja y nos guía por siempre y eternamente. La promesa divina de nuestro precioso Salvador, Yeshua HaMashiach. Aleluya, qué bendición y bondadoso es nuestro Abba Kadosh para con todos nosotros. Oremos y entremos en tefilá en la unidad de cuerpo del Mashiach que somos. El cuerpo del Mesías, quien somos todos nosotros. Bendito sea nuestro Elohim. Bendito Abba Kadosh, te damos gracias en este precioso día de delicia, en este día de Shabbat, en donde se reúne tu pueblo, Señor, acercado a tu verdad, de acuerdo al calendario de Enoch. Gracias, precioso y eterno Elohim, porque nos permites compartir a una sola voz el sentir de tu verdad por medio de la Torah. Entrando en ese corregimiento de nuestra propia alma y dando lo mejor a las personas en instrucción divina, guiados por tu verdad, la bendita Torah, la cual escribes en nuestros corazones de acuerdo a tu voluntad buena, agradable y perfecta, precioso Abba Kadosh. Bendito seas tú por la luz de Yeshua en cada una de las familias, hogares y descendencias, y que este mensaje sea transmitido a muchas personas en el amor tuyo y sobre todo en la limpieza que trae la presencia de tu precioso Ruach HaKodesh. Bendito seas tú, Abba Kadosh, y nos regocijamos en el gozo de tu corazón. Reválate cada vez más a nuestras vidas, en espíritu, alma y cuerpo, precioso Abba Kadosh. Te lo pido en el Shem de Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, mi amada familia, qué tremenda porción para esta semana. Encontramos la porción titulada Barashá Bo, que significa ve en español. Es la número 13 del estudio trienal y es la 325 del estudio de la bendita Torah en 7 años. Estaremos enfocados en Éxodo 10:1 al 13:16, en Jeremías 46:13 al 28 y en el Tejilín 44, Salmo 44. También estaremos estudiando en el Brit Hadashá, en Primera de Corintios 1, del 1 al 3:23. ¡Qué bendición! Bueno, mamá, familia, esta porción muy especial y hermosa. En instrucción directa, ve, dice el Eterno, oye Israel, ve. Es una dirección directa y una orden directa de nuestro Abba en dirigirnos, ¿no? Nos dirigimos bajo los preceptos, estatutos y mandamientos de la bendita Torah, bajo la gracia de Yeshua HaMashiach en nosotros, en donde hemos sido llevados a un corregimiento del alma y también pasando por diferentes trayectorias, subiendo diferentes escalones hacia la Emet, hacia la verdad del Eterno, preparándonos en estos últimos tiempos, involucrados siempre sobre la unidad y la Ejat. Bendito sea nuestro Abba Kadosh. Bueno, amada familia, en esta porción encontrábamos cosas muy importantes, bastante hermosas, que compartir en este día de Shabbat. Y haciendo una correlación, pues es importante hacer un paseo mosaico, un paseo de Moisés, ¿sí? Un paseo en cuanto a qué, en cuanto a lo que vemos aquí en la palabra en Éxodo, ¿sí? Éxodo 10 al 13 nos muestra diferentes moveres de lo que pasó en este tiempo, en el rescate por el pueblo de Israel. Y encontramos ahí en Éxodo 10 que las plagas continúan, ¿sí? Encontramos que la octava plaga era de langostas. Eso está más o menos sobre los versos del 1 al 6, en donde Jehová dice a Moshe que lleve otra advertencia al faraón. También encontramos que el faraón parece ceder a esto, pero con algunas condiciones. Sobre el verso 7 y 11 encontramos esta verdad.
Ahí en el verso 12 y 15 llega la plaga de langostas, como ya estaba anunciado. También encontramos que el faraón tenía un falso arrepentimiento, como lo podemos ver en los versos 16 al 20. Y viene, debido a eso, una ira de Elohim en cuanto al juicio que ya tenía Egipto establecido. Y viene la novena plaga, que es la novena plaga llamada las tinieblas, la oscuridad para Egipto. Tremendo esto. Sobre el verso 21 y 23 vemos que una plaga de tinieblas llega sin advertencia. Las langostas tuvieron advertencia, pero esta plaga de las tinieblas no lo tuvo. Una cosa tremenda, el ataque a Egipto por esclavizar al pueblo del Eterno, así como mucho pueblo del Eterno está todavía esclavizado bajo el sistema de Edom, que es también involucrado en ese espíritu de Egipto. Qué cosa tremenda, bendito sea nuestro Abba. Ahí sobre el verso 24 y 29 encontramos el último intento de Faraón de llegar a un acuerdo con Moshe. Jehová instruye la Pascua en medio de todo esto, ahí sobre Éxodo 12 lo encontramos. Y también trae unas instrucciones a Moshe sobre esta Pascua, porque cada familia debe tomar un cordero. Ese cordero es Yeshua HaMashiach en este tiempo, ¿sí? Cada familia debe tomar las arras de la fe, ¿sí? De la emuná, para llegar a esta hermosa relación con Yeshua, el cordero, en el cual tenemos salvación, redención y vida eterna, aleluya. Entonces es importante entender que sobre los versos 7 y 11 hay unas instrucciones para comer la Pascua. También encontramos la protección de esa sangre del Maestro, de nuestro precioso Yeshua HaMashiach. Ahí sobre el verso 12 y 13 de Éxodo. Bien, sobre el verso 14 y 20 encontramos la instrucción de la Pascua y de la fiesta de los panes sin levadura. Importante las fiestas, ¿no? Y los tiempos señalados. Del Eterno a Moshe, el cual siguió el calendario de Enoc. Moshe guía al pueblo en la observancia de esa Pascua. Moshe le dice a los ancianos que hagan como Dios dijo. La Pascua como ordenanza permanente. La obediencia del pueblo, ¿sí? La obediencia del pueblo es importante hacia esto, para que puedan ser salvos, porque vendría la plaga final, la cual es la muerte de los primogénitos de Egipto. Ahí sobre el verso 29 y 30 encontramos que Jehová toma la vida de los primogénitos de Egipto. También encontramos que la respuesta de Faraón y de los egipcios es negada, ¿sí? Israel deja a Egipto después de que pasa esto. Sobre los versos 37 y 39 encontramos que los hijos de Israel salen de Egipto. Y vemos también que la Pascua es como una observancia para guardarla, de acuerdo a lo que nos enseña en los versos 40 y 42. Hay unas regulaciones para este mover de la Pascua. Y en medio de todo esto, el pueblo estaba saliendo de Egipto, ¿sí? Y comienza el Éxodo. Y ahí en Éxodo 13 encontramos la instrucción de Jehová a Israel después de su partida. Encontramos que hay instrucciones para una nación nueva. Eso es lo que hace la sangre de Mashiach en nosotros. Una vida nueva, perseverando día a día en esa corrección de nuestra alma y en la aceptación, ¿sí? Reconociendo desde la Tekun Nefesh, reconociendo nuestra condición ante el Eterno, para que Él restaure todo en espíritu, alma y cuerpo, de acuerdo a su voluntad buena, agradable y perfecta para con todos nosotros. Aleluya. Bien, sobre los versos 1 y 2 encontramos que los primogénitos le pertenecen a Jehová. Y viene nuevamente el llamado a la fiesta de los panes sin levadura sobre el verso 3 y 7 de Éxodo 13. Y es importante en la instrucción de nuestro amado Elohim, de Jehová, que dicen que recuerden decirle a sus hijos por qué hacen estas cosas. Es importante enseñar a nuestras generaciones futuras, a nuestros hijos y nietos, el porqué de este tipo de situaciones que vivía el pueblo de Israel. Son importantes, porque no lo hacemos en una manera física, sino lo hacemos en una manera espiritual, acercándonos a esa verdad del Eterno y guardando, obviamente, los preceptos divinos que son guiados por el Eterno en la voz de Yeshua. Santo sea nuestro Abacadosh. Ahí sobre el verso 11 y 16, el cómo y el por qué dar el primogénito al Señor.
Es algo tremendo. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, la ley de dedicar el primogénito de Dios es expresada aquí en Éxodo 13, 1, 2. Solo entraría en vigencia cuando estuvieran en la tierra prometida. Para entonces, la necesidad de un recordatorio de la obra de liberación de Egipto sería aún más necesaria. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. También redimirás al primogénito de tus hijos, de acuerdo a lo que dice el texto. Si el primogénito era inaceptable para sacrificio, si era un animal inmundo o un humano, se ofrecía un sustituto para redimir al primogénito de Jehová. Si el primogénito era un animal, el sustituto era un animal limpio. Si el primogénito era humano, el sustituto era dinero. Para apartar, traduce hacerlos pasar, es decir, pasar por fuego. Y se entiende el significado como ofrecer un holocausto, un sacrificio. Pero también hay una tergiversación que se ve en Segunda de Reyes 16:3, un error, ¿sí?, el cual comete el rey Acaz, que fue el que sacrificó a su hijo a Moloc, el cual lo pasó por fuego. Sacrificar a un hijo a los dioses paganos es pasarlos por el fuego del castigo y de la maldición eterna. Es algo tremendo y es muy fuerte. Por eso es importante entrar en esa relación con Mashiach para redimir, restaurar y restituir tantas cosas que se deben hacer para con nuestros hijos. Santo Kadosh Barhu, te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos. Esta práctica de dedicar el primogénito a Jehová sería un recordatorio a través del ritual de la gran obra de Jehová y gran poder para con el pueblo de Israel. ¡Qué cosa tremenda! Y así como el Eterno lo estableció en la Tanaj, asimismo Él lo hizo, ¿sí? Él lo hizo y entregó su primogénito en sacrificio por amor a cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor por ese hermoso sacrificio de amor. ¡Qué tremendo! Bien, mis amados, avanzando en esta hermosa porción, vamos a Jeremías 46, abordando más en la escritura. Solamente hacía un paseo mosaico para entrar en contexto y relacionar en qué vamos del estudio semanal de la bendita Torah. Aleluya. Bien, aquí en Jeremías 46 seguiremos hablando del tema del juicio contra Egipto y otro mover en cuanto a esta tierra hasta que fue totalmente destruida. Una cosa tremenda. Bien, ahí sobre el verso 18 y 26 encontramos la certeza de este juicio sobre Egipto. Vivo yo, dice el rey, dice el texto. En los términos más enérgicos, Jehová declara que esto sucederá. Era tan seguro que al pueblo de Egipto se le podía decir hazte en seres de cautiverio. Tanto Tabor como Carmel eran notables en relación con el terreno vecino. Nabucodonosor se eleva de manera análoga sobre otros monarcas. Incluso el faraón debe ceder a su poder y majestad. Ambas le parecieron a Jeremías como representando a Nabucodonosor, quien dominó Egipto con su poder como montañas elevadas que se elevaban sobre una llanura. Vamos a ver un contexto que la misma escritura enseña sobre Egipto. Becerra hermosa es Egipto. Egipto se considera orgullosa de sí misma como fuerte, grande y hermosa. Jehová dijo que eran fuertes y hermosos como una joven becerra, pero lista para el sacrificio. Ellos serían cortados como un bosque. Los mercenarios, literalmente contratados en medio de ella, fueron evidentemente bien cuidados, como tal cual cuida a unos terneros engordados, pero inútiles en la hora de peligro. Jeremías pudo haber tenido otra imagen agrícola en mente, la de los terneros engordados para matar. Tremendo. Su voz saldrá como de serpiente. La referencia a Egipto, deslizándose como una serpiente, es un comentario sarcástico sobre la humillación de una de las deidades nacionales más alabadas y una que era prominente en la insignia real. Importantísimo. No tendrán número. Egipto se avergonzaría y sería entregado en manos del pueblo del norte, los babilonios. Cuando este ejército masivo viniera contra ellos, Jehová castigaría las ciudades y gobernantes de Egipto. Pero después será habitado como en los días pasados. El texto sugiere que Jehová estaba castigando a Egipto en lugar de destruirla, para que luego ella pudiera continuar como
en el pasado. Esta promesa de restauración se repite para otras naciones, de acuerdo a lo que encontramos en Jeremías 48:47, Jeremías 49:6 y Jeremías 49:39. Santo Kadosh Baruj Hu. Sobre los versículos 27 y 28 encontramos el consuelo para el pueblo de Jehová. Y tú no temas, siervo mío Jacob, aleluya. Después de que los babilonios conquistaron a Jerusalén y Judá, el pequeño remanente que quedaba en la tierra tuvo miedo de la presencia continua de Babilonia y sintieron que estarían más seguros en Egipto, como lo vemos en Jeremías 42:43. Jehová quería que no temieran ni desmayaran y confiaran en él en la tierra. Aleluya. En medio de la ira, Jehová se acuerda de la misericordia, aunque Judá sea destruida, Jerusalén tomada, el templo reducido a cenizas y el pueblo llevado a cautiverio, la nación no será destruida. Se conservará una semilla de la cual la nación revivirá. Aleluya. Yo te salvaré de lejos y a tu descendencia de la tierra de su cautividad, dice el Eterno. Jehová también promete terminar con el cautiverio de su pueblo en Babilonia, permitiéndoles regresar a su tierra. Se cumplirá. Volverá a Jacob y descansará. Aleluya. Porque yo estoy contigo. ¿Por qué destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado? Dice el Eterno. Jehová envió a su pueblo al exilio para juzgar su gran pecado contra él. Pero tampoco olvidará su justo juicio contra las naciones circundantes. Si los problemas de Egipto serían temporales, los de Israel lo serían aún más. Así que no hay nada que temer. Bendito sea nuestro amado Abba Kadosh. Pero a ti no te destruiré del todo. El juicio de Jehová contra las naciones sería diferente a la corrección de su pueblo. Los reinos e imperios paganos podrían pasar a la historia, pero Jehová nunca destruirá del todo a Israel, su pueblo del pacto. Todos nosotros en Yeshua HaMashiach. Aleluya. Bendito nuestro Abba Kadosh. Si Él nos ha tomado como suyos y nos ha dado lo mejor de Él, entonces aunque suframos el castigo, no seremos abrumados por Él. Aunque seamos corregidos, hechos a menos y humillados, Jehová no acabará por completo con nosotros. Aunque seamos podados, no seremos reducidos a tierra. Incluso podremos mirar con una mente tranquila los desastres irrecuperables que se apoderan de los impíos. Sino que te castigaré con justicia, dice el Eterno. Incluso el juicio de Jehová sobre su pueblo era evidencia de su gran amor y cuidado por ellos. Como un padre fiel, los castigaría y no los dejaría totalmente impunes. Santo Kadosh Baruj Hu. Bueno, mis amados Ajim Begayot, esto es una cosa tremenda hablando de Egipto. Ahora pasemos a la visión del Brit Hadashah. La visión del Eterno del Brit Hadashah por medio de 1 Corintios 3. Tomé algunos versículos para abordar en ellos. Bendito sea nuestro Abba. Empieza ahí en 1 Corintios 3 un saludo hermoso de Pablo, de Shelia Saulo, apóstol Pablo. Gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros de Jehová, nuestro Padre, y del Señor Yeshua HaMashiach. El saludo, incluyendo gracia y paz, es típico de las cartas de Pablo y se apega a las costumbres tanto griegas como judías. Pablo usa la misma frase del versículo 3 en otras 5 ocasiones en el nuevo pacto, en el Brit Hadashah. Gracia siempre es primero, paz siempre es segunda. Esto se debe al hecho de que la gracia es la fuente de la paz. Sin gracia no hay y no puede haber paz. Esa shalom que sobrepasa todo entendimiento viene solamente por la gracia inmerecida que tenemos en Yeshua HaMashiach. Aleluya. Pero cuando la gracia es nuestra, la paz necesariamente la debe seguir. Aleluya. Bendito sea nuestro Abba Kadosh. Pablo a menudo, más de 17 veces en la carta, se refería a Yeshua como el Señor Jesucristo, ¿sí? En término griego, como tal. Sabemos que Yeshua es el nombre netamente original hebreo. Los otros nombres pues han sido puestos por las otras naciones, en este caso Roma, ¿sí? O Grecia. Es bueno recordar lo que el título significa. El título nos lleva a la palabra Adón, que es Señor, ¿sí? Un título que designa no solo a un Señor y jefe, sino también al Señor revelado en el
bendito amor del Eterno por medio de la Tanaj, ¿sí? Allí en la Tanaj encontramos al Señor revelado, conocido como Jehová, Yud Hei Bat Hei, el gran yo soy. Este término no podría ser más que una amable de dirigirse como nuestro Señor, nuestro Adón, pero también podría ser usado para la deidad que uno adora. De acuerdo a donde está tu corazón, allí está tu tesoro. Y solo hay un Señor de señores, que es Yeshua HaMashiach, y Dios con nosotros, Emmanuel, Jehová, aleluya, Yehoshua, la salvación de Jehová. Cosa tremenda, bendito. Pero también podría ser usado por las deidades, y hay que tener cuidado con ello. El trasfondo realmente significativo, sin embargo, es su uso en la traducción griega de la Tanaj, para representar su nombre divino, que es Jehová. Los creyentes que usaron esto como su bendita verdad, de acuerdo a la Torá, estarían familiarizados con el término como equivalente de la deidad. Aleluya por eso. Yeshua, el nombre dado al hijo de Miriam e hijo adoptivo de Joseph, que es la pronunciación griega de Josué. El nombre Josué significa Jehová es salvación. Por eso es Yehoshua, la salvación de Jehová. ¡Qué tremendo! Es importante entender que las traducciones, tanto de la Reina Valera y otras traducciones, pues obviamente van señaladas y guiadas por esa doctrina griega en donde se habla de Cristo, ¿sí? Pero pues el nombre del Eterno es Yeshua HaMashiach, quien vive y reina y es Dios con nosotros. Muchos lo conocimos como Cristo. Entonces se ha ido corrigiendo nuestra mente y nuestros labios para llamarlo de la forma correcta, de acuerdo a lo que nos enseña Sofonías sobre el lenguaje Kadosh. Bendito sea el Eterno. Esta es la antigua tradición griega de la palabra hebrea para Mesías, que es Cristo, para ellos, ¿no? O el ungido. Este es aquel que se profetizó por las escrituras en la Tanaj, enviado por nuestro Abba para salvarnos y liberarnos. Ahí sobre el verso 4 y 9 encontramos una oración de acción y gracias, una tefilá de acción de gracias. Gracias doy a Jehová siempre. Pablo pasará la mayoría de su carta reprendiendo el pecado y corrigiendo errores, aunque está agradeciendo sinceramente a Jehová por su obra en ellos. Aquellos que sienten el llamado a reprender el pecado y corregir errores de las quejilá, a donde el Eterno los ponga, hoy en día deberían seguir el ejemplo de Pablo. Eso es lo que debemos hacer, seguir el ejemplo del Sheliá Saulo, Pablo. Desafortunadamente muchos de ellos nunca comunican ningún ánimo con su corrección y consejo. Específicamente, Pablo agradece a Jehová por la gracia de Jehová que os fue dada en Yeshua HaMashiach. Todo lo bueno que los creyentes corintios tienen de parte de Dios vino a ellos por gracia. Jehová les ha dado libremente, con amor, libremente, todo esto por sus propias razones. El efecto de la gracia en la vida de los creyentes corintios era hacerlos enriquecidos en él, así como lo hace el Eterno en estos días. En toda palabra y en toda ciencia, los corintios eran una quejilá rica, no solo materialmente, sino también en su hablar y conocimiento de Yeshua. En toda palabra y en toda ciencia, el testimonio acerca de Yeshua. En su abundancia en los dones, nada os falta en ningún don, y viniendo en anticipación de la venida de Yeshua HaMashiach, esperando estamos por él. Aleluya. La obra de Jehová en los corintios podía ser vista por lo que decían, lo que aprendían, por un elemento sobrenatural en sus vidas y por su expectante anticipación del regreso de Yeshua. Cuando Pablo miraba la quejilá de Corinto, él podía decir: esta gente proclama a Yeshua, ellos conocen de Yeshua, hay dones sobrenaturales de Jehová entre ellos y están emocionados por el regreso de Yeshua. Cualquier problema que tuvieran ellos, hay puntos fuertes muy impresionantes. Puede decirse todo esto de muchas quejilá alrededor de la planicie tierra. Hoy en día lo vemos y es algo tremendo. Podemos estar orgullosos de no tener los problemas de los corintios, pero tenemos sus puntos buenos
o tenemos sus puntos negativos. Es un autoexamen, autoanálisis, una introspección. Aleluya. Sin embargo, estos aspectos positivos no eran un gran crédito a los creyentes corintios, totalmente en sí. No eran logros espirituales de los corintios, sino la obra de la gracia de Jehová en ellos. Nada os falta en ningún don. Pablo agradece a Jehová por los dones entre los corintios. A pesar de que estaban causando algunos problemas, él reconoce que los dones no eran el problema, sino las actitudes y creencias incorrectas acerca de los dones. Los creyentes corintios en verdad eran dotados, aunque carnales. ¿No debería esto mostrarnos que los dones no son nada a menos de que estén puestos en el altar de Jehová? Que no es nada tener el don de oratoria, que no es nada tener el poder de elocuencia, que no es nada tener aprendizaje, que no es nada tener influencia, a menos de que sean dedicados a Jehová y consagrados a su servicio. Aleluya. Bendito Kadosh Baruj Hu. Os confirmará hasta el fin. Los creyentes corintios, Talmidim corintios, tenían sus puntos fuertes y tenían sus puntos débiles. Pablo, alaba a Jehová por sus positivos y expresa confianza en que Jehová se encargará de sus puntos débiles y los confirmará hasta el fin, para que puedan ser irreprensibles en el día de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, quien vive y reina y viene pronto. Aleluya. ¿Cómo puede Pablo estar confiado de esto cuando la quejilá en Corinto tenía tantos problemas? Él puede estar confiado porque fiel es Jehová. Él es aquel que los ha llamado a comunión con su Hijo Yeshua. Así que es Él quien los confirmará y los afirmará hasta el fin y los representará y presentará irreprensibles. Escondidos estamos en Yeshua HaMashiach, tal cual le pasó a los corintios. Santo Kadosh Baruj Hu. En estos primeros 10 versículos, Pablo, habla de Yeshua en cada versículo, en total de 11 veces. En este énfasis de Yeshua, Pablo está promoviendo la cura segura para los problemas de los corintios, quitar su mirada de ellos y ponerla en Yeshua HaMashiach, tal cual debemos hacer nosotros en la instrucción divina del Brit Hadashah. El problema de las divisiones es algo tremendo que empezaremos a entender de aquí en adelante, de acuerdo a la verdad del versículo 10, de aquí de Primera de Corintios. Y hay una petición inicial de Saulo: no sean separados, sino unidos. ¿Sí? No sean separados, sino unidos en Ejat. Os ruego pues, hermanos, Pablo era un apóstol de Yeshua HaMashiach. Él tenía la autoridad en la quejilá. Él tenía el derecho y la autoridad para ordenarles a los creyentes en Corinto en estos asuntos. En lugar de eso, con una razón amoroso, les ruega, les pide y pide con ellos que sean unificados como creyentes. Así debemos ser unificados como creyentes, cada uno de nosotros, bajo el amor y la gracia del Eterno y la revelación del Ruach HaKodesh. Santo Kadosh Baruj Hu. Ahora, después de preparar las mentes para el regaño, actuando como un buen cirujano experimentado, quien toca la herida con cuidado cuando un remedio doloroso debe ser usado, Pablo comienza a manejarlos más severamente. ¿Sí? Es una cosa tremenda las estrategias de lo que es el siervo competente del reino en cualquier tipo de situación, como lo fue Saulo. Que no haya entre vosotros divisiones, dice el texto y dice el Eterno. La antigua palabra griega para divisiones es shimata, aunque derivamos de ahí nuestra palabra en español cisma. De esta palabra griega realmente no significa un grupo o una fracción, propiamente significa romper o rasgar. La petición de Pablo es de que paren de rasgarse unos a otros, rompiendo el cuerpo de Mashiach. Paren de rasgarse y de señalarse, de juzgarse, de generar entre ustedes odios, discordias, envidias. Cosa tremenda, porque se están rasgando entre ustedes y están maltratando el cuerpo del maestro. Santo, bendito Kadosh Baruj Hu, somos su cuerpo. Bendito Padre.
El contraste con divisiones es que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, en lugar de ser apartados. ¿Sí? Sheliat Saulo, Pablo, les dice que sean unidos, juntos en una misma mente y en un mismo parecer. Es una cosa tremenda. Unidos, una palabra médica usada para soldar huesos que se han fracturado o unir articulaciones que se dislocaron. La desunión no es natural y debe curarse. ¿Sí? Si hay división, no es natural y debe curarse. Desde lo sobrenatural, pagando un precio por la aflicción, en aflicción desde nuestras almas por esos daños en los corazones y las mentes. Y empezando por nosotros mismos, desde la corrección de nuestra alma y dejándonos operar por el Maestro en su taller, en el taller de Yeshua. Cosa bendita. Tanto, ahí sobre el verso 11 y 13, Pablo expone la insensatez de las divisiones. ¿Sí? El texto habla enfático por los de Chloe. Chloe era una mujer probablemente creyente, ¿sí? Seguidora de nuestro eterno Mashiach, de Yeshua, quien sus intereses de negocios causaron que sus representantes, que vivían en su misma casa, viajaran entre Efeso y Corinto. Sheliat Saulo, Pablo, habla escribiendo esta carta desde Efeso, donde esta gente de la casa de Chloe lo ha visitado y lo ha dicho acerca de lo que acontece en la iglesia de Corintio. Tremendo. Era como un lleva y trae de información de un sitio a otro. Esta era sin lugar a duda alguna matrona muy religiosa, Chloe, de la que estamos hablando, y estaba ubicada en Corintio, cuya familia fue convertida a nuestro eterno Adón Yeshua HaMashiach, algunos de los cuales fueron probablemente enviados al apóstol Sheliat Saulo para informarle de la disensión que había prevalecido en la iglesia de este lugar. Hay entre vosotros contiendas, dice el Eterno. La Quejilá de Corinto sufrió bajo peleas y conflictos. Este conflicto hizo que se dividieran en grupos o bandos, cada uno con su propio líder. Yo soy de Pablo, decían unos. Estaba el grupo de Pablo, quienes declaraban, estamos siguiendo las pisadas del hombre que fundó las Quejilá, el apóstol Pablo, somos los que realmente estamos bien con Jehová. Otros decían, no, yo soy de Apolos. Estaba el grupo de Apolos, quienes declaraban, estamos siguiendo las pisadas del hombre que es grande en poder y dones espirituales y un hombre impresionante. Somos los que realmente estamos bien con Jehová, como lo encontramos en Hechos 18, 24, 25. Otros decían, yo soy de Kefas. Estaba el grupo de Pedro, quienes declaraban, estábamos siguiendo las pisadas del hombre que es el primero entre los apóstoles. Yeshua le dio las llaves del reino de los cielos y él es nuestro hombre. Somos los que realmente estamos bien con Jehová. Y había otro grupo que decía, yo soy de Yeshua HaMashiach. Yo soy de nuestro Melech. Como debemos decir, somos de Yeshua. Estaba el grupo de Yeshua, quienes declaraban, todos ustedes son muy carnales, siguiendo a puros hombres, estamos siguiendo las pisadas de nadie más que Yeshua mismo, somos los que realmente estamos bien con Jehová. Es posible que no haya habido algún grupo de Pablo, o un grupo de Apolos, o un grupo de Pedro, o incluso un grupo de Yeshua en Corinto. Más tarde, en esta carta, Sheliat Saulo, Pablo, escribe que él transfirió a él mismo y a Apolos lo que era aplicable para otros, como lo vemos ahí en 1 Corintios 4:6. La transferencia es algo importante que entendemos aquí bajo la gracia y la paz del Eterno, y es la transferencia espiritual. Como dice un dicho secular por ahí, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Quién eres? ¿Con quién andamos? Andamos con Yeshua HaMashiach, aleluya, hijos del Dios viviente somos, del eterno Jehová Shabaot, aleluya. Las fracciones corintios pudieron haberse centrado alrededor de la gente en la congregación que había, no en los diferentes apóstoles o siervos que habían que los ministraron. Incluso si este fuera el caso, la ilustración encaja. Pero Sheliat Saulo puede estar cambiando los nombres para proteger al inocente o mostrar misericordia al culpable. Una cosa tremenda, bendito sea el Eterno. El gloriarse de los corintios acerca de sus líderes de grupos era gloriarse de sí mismos. No era tanto que ellos pensaran que Apolos era grande, sino que ellos eran grandes por seguirlo. Entonces venía ahí un orgullo, venía ahí como una vanagloria que se apoderaba dentro de la misma creencia de los creyentes y discípulos
perfeccionados por Mashiach día tras día allí en Corintios. Igual pasa en estos tiempos en muchas de las quejilá en la planicie tierra. Aunque la división es mala, no es incorrecto hacer distinciones entre las diferentes quejilá y los diferentes ministerios. Jehová ha hecho diferentes quejilá y diferentes ministerios con diferentes llamados y caracteres, porque todo es de Jehová, ¿sí? Todo Él lo permite para unir a su pueblo, para que el pueblo sea corregido desde su propia conciencia, desde la decisión de seguirlo desde el lugar secreto, desde el templo, que es el templo nuestro, nuestra casa, donde mora el Espíritu Santo, la casa nuestra, nuestro cuerpo, ¿sí? Ese es el templo. Bendito Kadosh Baruj Hu. Santo. En ese orden de ideas, mis amados, Ahim Behayot es importante, porque el trabajo de predicar o de llevar el Brit Hadashah a las personas como mensaje de salvación desde la Emet es muy grande para un solo grupo. Por eso es importante este tema de las vertientes doctrinales, ¿sí? Siempre todas llevadas hacia la Emet, y generará una unidad que solamente está dentro del plan divino y solamente Jehová lo hace. Pero usa a sus siervos competentes en esta tierra, como lo hace por medio de las preciosas quejilá de Yehoshua, y también otras vertientes que otras personas pueden estar conociendo en otro mover. Pero el sueño del Eterno se cumple porque Jehová es Jehová, Dios es Dios. Aleluya. Bendigo a Dios porque hay tantas denominaciones. Si no hubiera hombres que difieren un poco en sus credos, no deberíamos recibir tanto de lo que es conocido como el Evangelio, como lo hemos estado haciendo en tanto tiempo de trayectoria en nuestras vidas. Jehová ha enviado diferentes hombres a defender diferentes tipos de verdad, enfocados sobre un solo corazón, y es el corazón del Eterno, llevando a la unidad a su iglesia, a su quejilá. Pero Yeshua defendió y predicó todo. El testimonio de Yeshua fue perfecto. Por eso ya no vivo yo, mas Yeshua vive en mí. Es importante acercarnos siempre a llegar a esa estatura del varón perfecto, perseverando día tras día. Aleluya. Una cosa es preferir un ministerio de otro, pero no podemos dividirnos en bandos detrás de un ministerio y de otro. Un ministro de Yeshua puede ser justamente preferido a otro. Debemos honrar a aquellos quienes Jehová honra más, ya sea por una entrega más plena de su ruaj, o por un mayor éxito en sus labores, o por cualquier tipo de situación. Pero no debemos apropiarnos de ningún ministerio, ni ellos despreciar a otros. No estamos obligados a hacer que cada ministro sea nuestro pastor o nuestro roe, pero estamos obligados a tener un respeto para cada ministro, quien con su doctrina y vida santa responde a su profesión y llamado santo. Tremendo esto. ¿Acaso está dividido Yeshua? Yeshua no pertenece a ningún grupo. Estos bandos ignoran la verdad de la unidad sobre la diversidad en la quejilá, incluso si todos estuvieran en nombre de la espiritualidad. El elitismo espiritual es abominable, no importa el nombre de quien se practique. Había un viejo contencioso cuaquero que fue de una reunión a otra sin encontrar la quejilá verdadera. Algún día dijo una vez a él: bueno, ¿en qué iglesia estás ahora? Él dijo: estoy en la iglesia verdadera por fin. ¿Cuántos pertenecen a ella? Solo mi esposa y yo. Y en ocasiones no estoy seguro de ella. O sea, siempre una generación de duda, ¿sí? Por buscar por fuera lo que realmente está adentro, ¿sí? La quejilá viviente no está afuera en un lugar físico, está adentro desde tu corazón, en el servicio al Eterno y primeramente en la corrección de tu propia alma. Bendito sea el Eterno Kadosh Baruj Hu. Aún más tonto que dividir a Yeshua es centrar los grupos en la quejilá alrededor de los hombres. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Cuando Pablo lo pone así, eso muestra cuán torpe es enfocarse en quien sea menos en Yeshua HaMashiach. Mayores cosas haremos, mis amados Ahim Behayot, y es entrar en esa dimensión eterna, en donde la corrección de nuestra alma es renovada con una mente, con una metanoia directa del propio Ruach HaKodesh en fuego y poder, en donde desciende el poder de Dios para el servicio a toda su quejilá, en el Shem de Yehoshua HaMashiach.
en el Shem de la salvación de Jehová, Yeshua HaMashiach, quien vive y reina y es Dios con nosotros. Ya no vivo yo, mas Yeshua vive en mí. Qué tremendo. Bueno, este ha sido mi compartir, mis amados Ajim Bejayot, deseándoles lo mejor en este Yom Shabbat. Saludos y bendiciones. Les habló su Aj Mauricio Leandro López, Baruch Ben Abraham, en la Sifrit de la Sefirot espiritual. Reí Raot y Shabbat Shalom, amada familia. Síganse gozando.